Queremos que el Señor hoy, a través de la alabanza, a través de la compañía, a través de las conversaciones, a través de la oración, a través de la palabra, nos haga crecer en la fe. Eso es muy importante. Las personas necesitamos poner nuestra fe en algo o en alguien. Y yo os invito a que lo hagáis en el Señor Jesús. Es la mejor persona en la que podéis colocar vuestra fe. Es la mejor decisión que podéis tomar, poner vuestra fe en Jesús. Eso es lo que queremos los que estamos aquí, poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo y crecer por la fe. Hoy lo hacemos estudiando el último capítulo de Primera de Pedro. Ha corrido Primera de Pedro, ¿eh? Conociendo la manera en la que enseñamos la Biblia por aquí, terminar Pedro en unos 3 meses ha sido un récord. Así que ahí estamos, en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver el capítulo entero y terminamos con esta carta. La intención de Pedro con esta epístola ha sido la de animar a las iglesias. Esa fue su intención. Animar a las iglesias, a los hermanos que por diferentes circunstancias sufrían la persecución de Roma. Eran diferentes iglesias que estaban sufriendo por su fe. Precisamente eso que pedimos, crecer en la fe, eso que decimos que podemos hacer aquí en libertad, crecer en fe, estos hermanos no podían, estaban sufriendo persecución a causa de su fe. Pero por esta carta el Espíritu Santo quería que los creyentes encontraran esperanza en medio de la dificultad. Y el mensaje ha sido claro durante toda la carta: no rendiros, no volváis a la vida pasada, sois nuevas criaturas, venced el mal con el bien, superad este examen, Dios está con vosotros y lo que nos espera es glorioso. Este es el resumen de los diferentes mensajes que hemos ido viendo en esta carta de Primera de Pedro, el ánimo que el Señor quería traer a la iglesia. De principio a fin, el deseo del Señor fue motivar a estas iglesias receptoras de esta carta. Ahora, en el capítulo 5, capítulo final, el Señor quería cerrar su mensaje en todo lo alto. Como siempre que estudiamos una carta, todas terminan en todo lo alto. El Señor quería cerrar su mensaje fortaleciendo a los suyos, dándoles ingredientes esenciales para que una iglesia local como la nuestra y una iglesia regional como otras que tenemos aquí alrededor nuestra, ahí justo abajo hay unos hermanos de Filadelfia, un poco más allá está la iglesia evangélica cristiana de Añoreta, es también la iglesia de La Cala. El Señor quiere que la iglesia local y la iglesia regional sea fuerte y le va a dar un mensaje para fortalecerla. ¿Cuál? El que hemos leído en Juan capítulo 17. La unión hace la fuerza. En momentos de dificultad es cuando nosotros somos más conscientes de que la unión hace la fuerza. Porque, hermanos, nuestra fe no solamente es individual, nuestra fe también es colectiva. Todos juntos vamos de la mano. La unión hace la fuerza. Vimos en la última conferencia, en la última ponencia de nuestro retiro, como el pastor Isaías apuntaba a esa realidad. ¿Os acordáis? Hechos capítulo 4, versículo 23. Después de que Pedro y Juan fuesen presos, apaleados, amenazados, lo primero que ellos hicieron en ese momento de dificultad, dice Hechos capítulo 4, versículo 23, es volver a los suyos. Porque en la unión hay fuerza. Cuando estamos juntos de pensamiento, de corazón, de propósito, de visión, de misión, entonces encontramos fortaleza. Y eso es lo que vamos a ver en este último precioso capítulo 5 de Primera de Pedro. Lo vamos a leer entero, oraremos y pediremos que el Señor nos ayude a entender estas palabras en esta mañana. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, este es mi ruego: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
Este es Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, detalle importante, Pedro no escribía de Babilonia, ¿verdad? Escribía de Roma. ¿Por qué dice Babilonia? Babilonia ni siquiera existía ya. Porque Babilonia es el nombre que se le daba a aquellas ciudades que iban en contra de Dios, aquellos imperios que se levantaron en contra de Dios y de su pueblo. Entonces Pedro sutilmente llama a Roma Babilonia. Dice desde Babilonia. La iglesia que está aquí en Roma, en Babilonia, la que se ha también levantado contra Dios, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, este es el que escribió uno de los 4 evangelios, mi hijo, no su hijo ni adoptivo ni biológico, sino su hijo en la fe, os saludan. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pedimos la bendición del Señor y afrontamos este precioso capítulo 5 de Primera de Pedro. Padre, muchísimas gracias por este lugar donde ahora podemos venir. Señor, ponemos ahora toda nuestra atención a modo de adoración y de alabanza. Ponemos todo nuestro ser a tu disposición y pedimos que tú nos hables. Como hemos cantado, háblanos, Señor. Haz crecer nuestra fe a través de tu palabra. Señor, tú que eres rico en misericordia, derrámala sobre nosotros. En este lugar, Señor, que ahora nos reunimos, queremos oír tu voz con claridad, queremos entender este último mensaje de Primera de Pedro, queremos aprender acerca de la unidad, queremos, Señor, que tú nos ayudes a entender cuán importante es ir juntos. Padre, revélate a nosotros a través de tu palabra, que podamos, Señor, ser impactados por ella, que tú, Señor, nos toques con tu mano poderosa. A ti la gloria, a ti el honor, tú eres el príncipe de los pastores. Por eso a ti acudimos, para que tú nos enseñes e intervengas en este estudio con tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Fijaos, en las costas del sur de África hay unos acantilados y en esos acantilados se reúnen gran cantidad de peces, enormes bancos de peces. Las focas han aprendido que hay ahí mucha comida. ¿Y qué hacen? Salen a pescar. Ellas han aprendido que ahí hay peces y van a los acantilados, se lanzan y se ponen a pescar. Pero hay otros animales del mar, los tiburones blancos, que han aprendido que donde hay esos grandes bancos de peces, también hay focas pescando. Y por lo tanto hay alimentos para esos tiburones. Pero siempre que vemos esas imágenes gráficas, preciosas, maravillosas, no pensamos que detrás de eso hay personas que la están grabando, que están metidas en el agua junto a esos animales, grabándolo todo lo más cerca posible. Pues bien, esas personas no están solas. No es un loco que se ha metido en el mar con un móvil a grabar lo que hay, no. Hay un hombre grabando y otros tantos rodeándole porque temen el ataque de estos animales.
Por lo tanto, estas personas han aprendido que si no están juntas, también van a tener dificultades. Yo creo que esta es una explicación un poco simple y sencilla de lo que ahora vamos a ver en un vídeo que nos va a ilustrar perfectamente eso que estamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 5. ¿Podemos ponerlo, por favor? Las focas deben lidiar con esta amenaza persistente. ¿Pero cómo? Necesitan que una foca valiente lidere el camino. Y el resto le sigue. Rápidamente son multitud y hostigan al intruso. Es una estrategia arriesgada. Los tiburones pueden atacar en un abrir y cerrar de ojos. Juntas, le han ganado la partida a un gigante. Las crías están a salvo, al menos por ahora. Gracias. Creo que es un vídeo bastante ilustrativo. La amenaza de los tiburones ha hecho que las focas aprendan cómo defenderse. Juntas. Por separado, son un blanco fácil. Las focas han aprendido que cuando se juntan pueden vencer a ese gigante, a ese pez tan grande. Pero fijaos cómo lo han aprendido. Son las focas más experimentadas, las mayores, las que se lanzan primero, dando un ejemplo que todas las demás siguen y hacen que la unión haga la fuerza. Este es un vídeo muy ilustrativo de lo que ahora vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 5. Tiene mucho que ver con esto que estamos estudiando. Hoy Pedro aporta 3 ingredientes, no son todos, pero son 3 ingredientes fundamentales para una iglesia fuerte. 1, confiar en el orden de Dios, en el orden que Dios ha establecido. Confiar en la gracia de Dios, número 2. Y número 3, confiar en la palabra de Dios. 1, confiar en el orden de Dios. 2, confiar en la gracia de Dios. Y 3, confiar en la palabra de Dios. Una iglesia así permanecerá unida y por lo tanto podrá combatir la dificultad. Fijaos, toda sociedad está construida sobre un orden preestablecido. Wikipedia dice que el orden social es un concepto de ciencias sociales que designa a la estructura social entendida como mantenimiento de la jerarquía, las normas y las instituciones. El mantenimiento de la jerarquía, las normas y las instituciones. Cuando esto no está, entonces solo reina el caos. Cuando en la sociedad que vivimos no hay un orden, no hay un mantenimiento de las normas, de las instituciones, de la jerarquía, entonces solo reina el caos. Y por eso hoy el desorden es tan palpable. Porque el hijo se revela sin ningún problema ante el padre. El alumno se revela ante el profesor. Le llaman profe. Los jugadores de fútbol ya no le llaman árbitro, sino arbi. Es así. El ciudadano se rebela contra la autoridad, el delincuente contra el juez. ¿Pero esto qué es? En definitiva, el ser humano es rebelde
Y sobre todas las cosas, y lo más triste, es que los hombres son capaces hasta de rebelarse contra Dios. Tienen la osadía de rebelarse contra Dios. Y aunque los creyentes somos todos iguales ante Dios, eso dice la Biblia, que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno, iguales ante Dios, en la iglesia también hay un orden marcado por Dios. Dios así lo ha decidido. Por eso Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a dar un repaso al orden que Dios ha puesto dentro de la iglesia, porque si se mantiene ese orden hay fortaleza. Pedro va a dar un repaso para que las diferentes iglesias a las que escribe mantengan este orden. Y empieza por los ancianos. Estos son hombres responsables de las iglesias. Hombres maduros en la fe, que en muchas ocasiones esto está unido a maduros en edad. No siempre, pero los ancianos, pastores, normalmente son personas maduras en la fe y maduras en edad. No es mi caso, yo soy muy joven, pero sí es el caso de muchos pastores que son maduros en la fe y maduros en edad. Pedro, como hemos leído, se incluía dentro de ese grupo, no solo como anciano, fijaos, sino como testigo, versículo 1, de los padecimientos de Cristo. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Testigo de los padecimientos de Cristo? Si Pedro no estuvo en el momento de la crucifixión. ¿A qué se refiere Pedro? Si él salió corriendo. Es verdad que estuvo en el patio observando el juicio injusto del Señor Jesús, pero en ese patio fue donde le negó hasta 3 veces. Y después huyó. No estuvo, por lo menos así lo vemos en los evangelios. ¿A qué se refiere Pedro? Pues hermano, lo que quiere decir Pedro con esta frase testigo de los padecimientos de Cristo es que él sabía, porque así dice la Biblia, que el Mesías iba a sufrir. Eso es lo que quiere decir, lo que ya dijo en el capítulo 1, versículo 11, que el Espíritu Santo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Pedro conocía por las Escrituras que el Salvador iba a ser como un cordero sacrificado. No es que fue testigo quizás ocular del evento, pero sí sabía por las Escrituras, era testigo, pues así decían las Escrituras, de que el Cristo, el Salvador, iba a morir como un cordero sacrificado. Pero no solo eso. Dice el texto que Pedro también sabía por las mismas Escrituras que la gloria venía, que el momento de recibir a Jesús venía y él iba a participar, iba a estar en ella. Como cantamos en ese himno tan precioso, cuando allá se pase lista, yo estaré, ¿verdad? Pedro sabía eso perfectamente. Cuando allá se pase lista, yo voy a estar. Lo sabía por las Escrituras. Se veía Pedro viviendo en los últimos días. Esto es maravilloso, porque nosotros sabemos que cuando Cristo vino, empezaron los últimos días. Y Pedro así se veía viviendo en esos últimos días, cosa que entendía perfectamente por su comprensión del Antiguo Testamento, más concretamente quizás el libro de Daniel. Por lo tanto, hermanos, lo que estamos viendo es que una característica principal del anciano es que conoce la Biblia, la lee, la estudia, la comparte. Por lo tanto, un anciano que conoce la Escritura, que lee la Escritura, que enseña la Escritura, es fiable. Se puede confiar en él. Pero por supuesto, esto no debe hacer al anciano pensar que está por encima. La Biblia dice que el conocimiento envanece. Los ancianos pastores no deben creer que por su conocimiento están por encima de todos. Todo lo contrario, dice Pedro. El anciano debe verse por debajo. No por encima, sino por debajo, al servicio de los demás. John MacArthur dijo que el mundo lucha por ser el primero. Tú vas fuera y ves que todo el mundo está luchando por ser el primero, cuando deberíamos luchar por ser los últimos. Nuestra guerra no es por ser los primeros, nuestra guerra debería ser la de ser el último. Jesús dijo que quien quiera ser el primero, se haga siervo de todos. El anciano debe estar al servicio de todos y debe, versículo 2, apacentar. Esa es la labor principal del pastor, del anciano, apacentar, o sea, alimentar, guiar, nutrir y cuidar a las ovejas.
El versículo 2 dice cuidando. Esa palabra es obispos y quiere decir ejerciendo supervisión, observando y cuidando, dando el alimento espiritual. Lo vemos perfectamente en el capítulo 2 de esta primera carta de Pedro, versículo 25, donde Pedro dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, Jesucristo, y obispo, supervisor, Jesucristo, de vuestras almas. Esa labor de Cristo de supervisar las almas también es una labor del pastor, debe supervisar, atender las almas. El anciano debe seguir el ejemplo de Cristo y alimentar espiritualmente a la iglesia. Y fijaos qué interesante el versículo 2, cuidando, ya lo hemos dicho, a la grey, esto es, la iglesia, que está entre vosotros. No a todas las iglesias, sino a la que está entre vosotros. Esto quiere decir a la parte que nos toca pastorear. Dentro de la Iglesia Universal, esta es la parte que a nosotros nos toca pastorear. Es como cuando en el libro de Nehemías vemos que están construyendo el muro, ¿verdad? ¿Y qué le dice Nehemías? Que cada uno construya la parte que tiene frente a su casa. Para no liar las cosas, cada uno su parte. Y así el muro se completa. Tú vives aquí, pues tú te encargas de todo esto. Entonces, la iglesia igual, el anciano igual, es responsable de la porción del trabajo que le ha tocado. Y debe hacerlo, versículo 2, no por fuerza. Esto significa no hacerlo para su propio beneficio. Nuestro trabajo no es para sacar provecho, pues Jesucristo, nuestro ejemplo, jamás hizo nada para sacar provecho. Jesús no hizo ni un solo milagro para su propio beneficio. Jamás hizo un milagro para él salir beneficiado. Todos los milagros, toda la obra de Cristo fue para otros, para los demás. Así debe hacer el anciano, voluntariamente, dice el versículo 2. Aún resuena en nuestras cabezas ese precioso Salmo 110, versículo 3, que dice que los cristianos, una vez que creen, se entregan voluntariamente en el día de poder, en el día donde Jesucristo puede ser hallado. Los cristianos nos hemos enrolado en esta tarea voluntariamente y servimos voluntariamente en este tiempo donde Jesús puede ser encontrado. Voluntariamente significa entregados a la causa desde el día que nos alistamos. Y no hacerlo por ganancia deshonesta. Esto es muy interesante. No hacerlo por ganancia deshonesta. El pastor, el anciano, es digno de su salario. Debe cobrar por su trabajo. Debe hacer su trabajo por un salario también, pero no por más de lo que debe recibir. En otras palabras, para el anciano, para el pastor, el dinero no debe ser su meta jamás. Ganar un salario mucho más grande no debe ser su meta. Hermanos, a Jesús, en su ministerio, le dieron dinero. Él nunca tenía dinero encima, pero le dieron dinero. Pagaron muchas cosas que él necesitaba. Digo que no tuvo nunca dinero porque cuando le preguntaron acerca de los impuestos, Jesús dijo, ¿alguien tiene una moneda? No llevo nada encima. Nunca llevaba nada. Pero a Jesús sí le dieron dinero. Recordad la historia donde Jesús es ungido con un perfume muy caro. ¿Y qué dice Judas? Ese dinero se podía haber guardado y dar a los pobres, aunque la Biblia dice que en realidad lo decía para quedárselo él. ¿Por qué? Porque Judas era el que llevaba la bolsa, el encargado de llevar el poquito dinero que tuviesen para sus gastos. Por lo tanto, Jesús recibía dinero. Y no solo él. Nicodemo y José de Arimatea, que eran discípulos de Jesús, pero encubierto, no querían que nadie se enterase. Ellos estaban ahí agachados, agazapados. Ellos también estuvieron listos siempre para respaldar los proyectos de Jesús. De hecho, José de Arimatea proveyó de la tumba, una tumba que nadie había utilizado jamás para enterrar al Señor Jesús. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 8 que María Magdalena, Juana, Susana y otras mujeres proveyeron para el ministerio de Jesús. O sea, Jesús recibió dinero, pero nunca el dinero fue su meta. Eso es lo que quiere decir no por ganancias deshonestas. Nuestra meta no debe ser ganar dinero y ganar dinero. No.
¿Recibir un salario? Por supuesto, el obrero es digno de su salario, pero jamás ponerlo como una meta. Dice el versículo 2 que también debe hacerlo con ánimo pronto. Esto significa con entusiasmo, con ganas, con alegría. Hermanos, parece que el anciano Pedro, porque así él se llama, el anciano Pedro jamás olvidó la orden de Jesús en Juan capítulo 21. Todos conocéis lo que sucedió. Negó a Jesús 3 veces y luego Jesús, con todo el amor que pudo derramar sobre Pedro, le llama y le dice, ven, te voy a hacer 3 preguntas. Muy sencillo, Pedro, las 3 son iguales. Pedro, ¿me amas? Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes hasta dónde he podido llegar. No te voy a esconder, pero yo te amo, yo te quiero. Y estoy seguro que Pedro era sincero. Pero a las 3 le dijo el Señor lo mismo. Apacienta a mis ovejas. Parece que a Pedro eso se le clavó en la mente y ahora le dice a estos ancianos, apacentad a las ovejas. Hermanos, esto es algo precioso que debe hacer el anciano. A Pedro no se le olvidó apacentar a las ovejas, como tampoco se le olvidó que la grey es de Dios, no del anciano. La grey de Dios, no del pastor. La grey es del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, lo cual es un descanso. Eso dice el versículo 3. Dice que la grey, se nos ha asignado. O sea, no podemos pensar que es nuestra, sino que es de Dios. Los ancianos solo debemos dar ejemplo, versículo 3. Ser los que tomen la iniciativa, como las focas mayores, ¿verdad? Así deben ser los ancianos. Como esa foca que primero se lanza, da un ejemplo y motiva al resto a ir hacia adelante. Así deben ser los ancianos. Y parece que tenemos una gran responsabilidad. Y la tenemos. Y pesa. Pesa mucho. Pero Pedro se encarga de recordar a los ancianos que, versículo 4, en la manifestación del pastor de los pastores, los que hayan sido fieles a estos consejos recibirán una corona. Pero no una corona como recibían los atletas en ese tiempo. Los atletas en ese tiempo se preparaban para las Olimpiadas día tras día, año tras año, para participar en una carrera. Y cuando ganaban, si lo hacían, lo único que recibían era una corona de laurel que con el tiempo normalmente se marchitaba. Para aquel que obedece hay una corona incorruptible, que no se marchita. Un premio eterno, una recompensa eterna, dice el texto. Hermanos, en la iglesia, o en una iglesia, puedes tener buenos líderes. Personas que conozcan la palabra de Dios, personas que la enseñen alimentando la grey, que lo hagan voluntariamente, que lo hagan con entusiasmo, que lo hagan siendo un ejemplo. Pero si no hay buenos seguidores, de nada sirve. El pastor tiene que cumplir con su función y enseñar. Pero si la grey no quiere ser enseñada, de nada sirve. Por eso, Pedro aclara que hay un orden y ese orden debe funcionar. Unos deben hacer su parte y otros otra. Y por eso ahora lo aclara hablando a los jóvenes. Versículo 5. Jóvenes, pues jóvenes al igual que con los ancianos, se puede referir a jóvenes en la fe, a aquellos que empiezan a conocer al Señor Jesús, o jóvenes de edad que están bajo autoridad. Se cree que más concretamente se está refiriendo a lo segundo, a jóvenes que deben ponerse bajo autoridad, porque dice el versículo 5, estad sujetos. Eso quiere decir, poneos bajo el orden establecido previamente. Hay un orden marcado por Dios y cada cual debe estar establecido en su lugar. Dios, hermanos, creó un orden que es bueno. Si pensamos cosas extrañas, si ahora se nos vienen pensamientos que no son iguales a los que estamos leyendo, entonces nos estamos equivocando, porque Dios no hace nada malo. Dios lo hizo perfecto. Dios hizo un orden que es bueno, unas posiciones de autoridad y otras
de sometimiento a esa autoridad. Eso dice la Escritura. Y cada cual debe hacer su parte. Uno no es más y otro es menos. Ese es el problema. Todos somos iguales. Lo que ocurre es que uno tiene un rol y otro tiene otro. Ni el anciano debe portarse como un joven, ni el joven debe querer ser anciano. No puede ser así. Entonces, Iván, ya lo entiendo. Es como dice el versículo, ¿no? Sumisos unos a otros. Sí, pero no. Sí, pero no, porque, hermanos, sumisos unos a otros no funciona. Sujetarnos unos a otros no funciona. Es imposible. Lo que quiere decir esta frase, lo que más creo que quiere decir esta frase es que cada uno se someta al que tenga que estar sometido. Que cada cual se someta a la persona que debe estar sometida. Eso dice Pablo. Hermanos, si Dios lo puso así, si Dios lo escribió así, si Dios lo reveló de esta forma, entonces es perfecto. Este es el orden adecuado. Ningún pensamiento humano puede superar a este orden. Nadie puede venir ahora y decir, bueno, en el siglo en el que vivimos, este es un orden arcaico que debe ser rechazado. No, este es el orden de Dios. Esto no lo ha hecho ningún ser humano. Esto es lo que Dios ha marcado y lo que Dios ha marcado es perfecto. Salirnos de esto es un problema. Es lo que trae dificultades. Por eso confiemos en su orden. Confiemos en el orden que Él ha establecido en las iglesias, porque ¿sabéis qué? Cuando nosotros obedecemos este orden, entonces estamos respetando. No solo respetamos a Dios, sino que respetamos unos a otros. Y así la iglesia será fortalecida. Pero a menos que nos vistamos de humildad de pensamiento, no podremos conseguirlo. Eso dice el texto. Ni el anciano debe pensar más de sí mismo, creerse que es superior, ni el joven pensar que jamás tiene que someterse a nadie ni a nada. El joven, dice el versículo 5, debe revestirse. Esto significa poner algo alrededor de uno mismo, o sea, cubrirse por completo, de arriba a abajo, de humildad. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios 3:34, Dios escarnece a los escarnecedores. O sea, Dios se burla de los burladores. El texto más concretamente dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como cristianos nos quedamos solo con la segunda parte, porque es muy bonita. Dios da gracia a los humildes. Pero nos olvidamos de la primera, que es muy importante. Hermanos, el Señor resiste a aquellos que se quieren poner por encima. El Señor resiste a los que se ponen en una posición que no les pertenece, a los que quieren quedar mejor que cualquiera. Dios no bendice, Dios resiste. A los que se resisten, Dios resiste. Que no piensa aquel que se resiste, que de algún modo Dios va a decir, bueno, voy a buscar un plan B, porque como se está resistiendo, voy a ir. No. Dios lo va a resistir igual. Dios estará en nuestra contra y hermanos, ese es un lugar donde yo no quiero estar. Yo no quiero que el Señor un día me tenga que decir como a Job, siéntate, cíñete tu cintura, que ahora voy a hablar yo. Ponte ahí, si eres un hombre, delante mía, que yo te voy a hablar. Yo no quiero estar ahí. Y la razón por la cual debemos ser humildes la da el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte a su debido tiempo. Eso es lo que hizo con Job. Job se humilló, no tuvo más remedio que humillarse. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó a su debido tiempo. Le dio el doble de todo lo que poseía. En el momento oportuno Dios lo bendijo como nunca. Hermanos, si queremos la gracia de Dios, y yo creo que ese es el deseo que todos tenemos, que su gracia nos cubra, debemos humillarnos ante la idea, atentos a esto, ante la idea real de que Dios puede actuar con poder. Eso dice el versículo 6. Debemos humillarnos ante la idea de que en cualquier momento Dios puede actuar con poder. En el momento oportuno, Él nos pondrá en nuestro lugar. Eso es maravilloso y ahí podemos descansar.
Él tiene poder para hacerlo. Él nos pondrá en nuestro lugar. Confiemos en el Señor. Seamos humildes. Porque la tendencia del joven es querer llegar arriba lo más rápido posible. Yo también he sido joven, ¿eh? Que ninguno de vosotros que sois jóvenes aquí que se está riendo me mire con mala cara. No, yo también he pasado por vuestra edad y yo con 14 años ya quería tener 24. La pena que ahora tengo 43 y quiero volver a los 14. Eso va a ocurriros. Es así. La tendencia del joven es quedar siempre lo más alto posible y llegar ahí lo más rápido posible. Pero el consejo que nos da el Señor es esperar que sea Dios quien nos coloque en esa posición. Fijaos, esto va para vosotros, jóvenes. Si los jóvenes no escuchan a los mayores, entonces los mayores no podrán ayudarles. Y vuelvo al ejemplo de las focas. Las focas mayores hacían ese esfuerzo valiente de lanzarse las primeras por el beneficio de las focas menores. Porque los cachalotes, ¿son así? Las focas pequeñas se llaman así. Bueno, como se llamen, focas pequeñas. Ellas son un blanco fácil. Son las mayores las que hacen ese esfuerzo por el beneficio de las menores. Y si los jóvenes no escuchan a los mayores, entonces los mayores no podrán ayudarles. Si una foca pequeña se lanza la primera al mar, por su voluntad, por su deseo de decir yo ya soy grande, yo ya soy mayor, que se atenga a las consecuencias. Lo ideal sería que siguiese el consejo de los mayores. Joven, a menos que tomes disciplina, la cosa no va a funcionar. Joven, no rechaces la disciplina. Es verdad que yo lo digo a toro pasado. Yo he sido inconscientemente necio o conscientemente necio rechazando esta disciplina. Tú no hagas lo mismo, no rechaces esta disciplina. Esto es muy importante. Cuando las focas jóvenes siguen a las mayores es cuando la cosa funciona. Es cuando pueden vencer. Pero deben hacerlo por una sencilla razón. Porque un día las focas que van detrás tendrán que ir delante. Y la foca que no sabe ir detrás tampoco sabrá ir delante. Si tú ahora no escuchas el consejo, cuando te toque ir delante, estarás perdido. Por eso lo importante, joven, escúchame, es que atiendas la disciplina, el orden, y el Señor va a bendecir tu camino. La alternativa, ya lo hemos dicho, es caos, es desorden. Necesitamos esta gracia de Dios. Confiar en esta gracia que el Señor está proveyendo. ¿Y cómo la conseguimos? ¿Cómo recibimos esta gracia? Dice el versículo 7, echando nuestra ansiedad sobre Él. Este es un versículo muy conocido. Echando sobre el Señor nuestras incapacidades, nuestra falta de sometimiento, nuestra pasividad a la hora de liderar, nuestra poca disciplina, nuestra falta de fe y confianza en Él, nuestro pecado. Estas son las cosas que verdaderamente pesan. Estas son las cosas que verdaderamente cargan la desobediencia, el pecado. Y nos invita el Señor a echar eso sobre Él. ¿Por qué? El texto original dice, porque vosotros le preocupáis a Él. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque vosotros le preocupáis a Él. Dios no está en el cielo diciendo, a ver cuando de alguna vez vienen a mí y yo puedo atenderles. No. Él está constantemente preocupado y ocupado en nosotros. Echad toda vuestra ansiedad. Es una invitación generosa. Echad toda vuestra carga sobre Él porque Él está deseando ayudarnos. Se preocupa por nosotros. Sobrios, velando, dice el texto. Esto ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Esto significa que debemos tener la mente despejada de suciedad. Debemos tener la mente libre de pecado. Pero también significa que debemos tener la mente alerta. Aquí es donde entra esta palabra. Velad. Alerta, consciente de la realidad espiritual. Consciente de que vivimos una guerra espiritual entre el bien y el mal. Es una batalla. ¿Por qué? Dice el texto que hay un enemigo
Versículo 8, un enemigo, un adversario, alguien que está en nuestra contra, que es como un león esperando para devorar. Estos tiburones lo expresan perfectamente. Están en el agua, dando vueltas, revoloteando, esperando a aquellas focas que puedan devorar. Ese es el diablo, como un león esperando a quien devorar. Ahora bien, no lo pasemos por alto. Es como un león. No es un león. Es como un león. ¿Quién es el león? Que alguien lo diga fuerte. Jesús. El león de Judá. ¿Quién es el león? Jesús. Él no es un león. Él es como un león. El diablo imita a un león. El diablo quiere parecerse a un león. Ese ha sido su deseo desde siempre. Por eso el diablo es diablo, porque quería ser como el león. Pero solo ruge como un león, imitando el rugido de un león para intimidar, para asustar. Y cuando no estamos alerta, cuando nuestra mente no está limpia, cuando nos saltamos el orden de Dios que hemos visto y queremos vivir un cristianismo en solitario, eso que está tan de moda. No necesito a nadie, no necesito un pastor, no necesito una iglesia. Yo vivo mi cristianismo como quiero. Cuando queremos vivir ese cristianismo en solitario, fuera de la cobertura de la gracia de Dios, somos una presa fácil. Y el diablo nos zancadillea. Por eso, hermanos, ¿cuándo nos hace tropezar el diablo? Lo dice el versículo 9. Cuando perdemos la fe y la confianza en Dios. Ahí es cuando el diablo nos hace tropezar. Cuando decimos, me salgo del orden, no necesito su gracia, yo vivo solo, no necesito la iglesia. Entonces empezamos a perder la fe, no crecemos en esa fe y el Señor, el diablo nos ataca. Dice el versículo 9 que nos hace tropezar cuando no estamos firmes en la fe. Cuando perdemos la confianza en la vida cristiana, que es la que Dios quiere y la que Dios favorece. Ahí es donde tropezamos. Por lo tanto, el consejo de Pedro, el consejo de Dios es estar juntos. Juntos, como esas focas, todos, líderes por delante, los demás hacia atrás, todos con el mismo ímpetu, confiando en su gracia, dependiendo de ella y así venciendo a cualquier ataque del enemigo. El tiburón sale corriendo cuando ve que todos vienen juntos hacia él. No le atacan. Si habéis visto, no le atacan. No van por ahí diciendo, te desato, te ato. No. No le atacan. Simplemente se unen, se juntan. Vienen los domingos. Aquí están orando, buscando la gracia de Dios. Ahí es donde está la fuerza y ahí es donde el enemigo huye. Hermanos, evidentemente Dios tenía una meta con este sufrimiento de estos creyentes. El Señor les está diciendo, no perdáis la fe. Todo tiene un propósito. Estáis en el camino correcto, en el camino, versículo 10, a la gracia, a la gloria. Habéis sido maltratados, habían sido deformados, eso es lo que quiere decir esta palabra, habían sido doblados, casi partidos, pero yo, dice el Señor, os voy a hacer útiles de nuevo. Es un lenguaje marino. Pedro, que era pescador, está diciendo, yo voy a remendar las redes y las voy a hacer útiles otra vez. No como ocurre hoy, que lo roto se tira. Ya no se arregla nada. Se te rompe un poquito el televisor, a tirarlo. Compramos otro. No se arregla nada. Dios hace todo lo contrario. Coge lo roto y lo hace nuevo. Dice el versículo 10, lo afirma, lo pone sobre la roca. Esta es la gracia que Dios da a los humildes. Este es el mensaje central de Pedro. Confiar en Dios, no rendirse con Dios, porque al final Él dará la salida. Y en su despedida final, Pedro deja ver la importancia de la palabra de Dios. Debemos confiar en el orden de Dios, en la gracia de Dios y por último en la palabra de Dios. La palabra que la recibió él por el Espíritu Santo, la redactó fielmente y la dictó a alguien de confianza, a un tal Silvano, quien no solo la escribió, sino que se piensa que la llevó a estos hermanos. Pedro confió en Silvano, pues dice que era un hermano fiel, fiable.
La iglesia podía confiar en Él. Las iglesias debían confiar en Él, no pensando que les traicionaría, no pensando que iría ahí encubierto y les vendería después y les entregaría a las autoridades. No. Era un hombre fiable al que debían creer. Claramente Pedro, hermanos, está valorando la palabra de Dios. Tal como la recibió, la dictó y la entregó. La misma palabra que les hizo nacer y permanecer, la que dice el versículo 12, la gracia de Dios en la que estáis. No en la que estaremos, sino en la que estamos ya. Hermanos, la oración última de Pedro es preciosa, muy sencilla. Pedro dice, Dios quiera que la paz os llegue pronto. Así termina, ese es su deseo. Dios quiera que la paz os llegue pronto y paséis de esta dificultad. Nosotros estamos orando estos días por la paz, ¿verdad? Muchos de nosotros somos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro mundo y estamos orando del mismo modo. Dios quiera que la paz llegue pronto. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que disfrutamos de esa paz. Tenemos que ser conscientes de que aquí disfrutamos por la gracia de Dios de una paz buena. Sí, es verdad. Dios puede usar la persecución, no lo niego. Dios puede usar las dificultades para extender su evangelio. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero el ideal no es persecución. El ideal no es sufrimiento, sino paz. Y Dios quiere lo ideal para nosotros. El ideal no es hacernos pasar dificultades. El ideal es que el cristiano, la persona, viva en paz con Dios y con los demás. Terminamos este precioso libro con las palabras de Jesús. Jesús dijo en Marcos capítulo 3, versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hermanos, si las focas no actúan unidas, si no trabajamos juntos como el cámara y su ayudante, confiando en el orden de Dios, en la gracia de Dios y en su palabra, nuestra iglesia será una iglesia débil. Una iglesia débil. Queremos ser fuertes. Ese es nuestro deseo. Por lo tanto, estemos con los nuestros. Unidos. Apoyémonos en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Animémonos al amor y a las buenas obras. Demos ejemplo, sigamos el ejemplo e imploremos juntos que la gracia de Dios nos sostenga y que su palabra nos vivifique y nos santifique. Esto es lo que va a hacer que nuestra iglesia sea fuerte. Juntos, unidos, uno en la oración de Jesús. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Juntos confiemos en su gracia y dependamos de ella. Hermanos, qué maravillosa forma de terminar una carta que animando a las iglesias a vivir en unidad y encontrar en ella la fortaleza que necesitamos. Debemos unirnos como hermanos, como familia. El retiro fue un buen ejemplo de ello, pero no debe quedar en un fin de semana. La iglesia debe permanecer unida, debe confiar en la gracia de Dios, en el orden de Dios y en su palabra, y así será fuerte. Demos gracias al Señor. Padre, muchísimas gracias por este mensaje tan práctico y directo. Nosotros una vez más reconocemos que somos tu iglesia, reconocemos que somos tuyos, que te pertenecemos a ti, tú eres nuestro Señor, y ahora te pedimos, Señor, que tú nos hagas fuertes, que tu gracia nos cubra, que seamos disciplinados, que demos ejemplo. Señor, que cada uno cumpla con su función para que el cuerpo avance. Y también, Señor, ayúdanos a continuar firmes en la fe y en tu palabra, sabiendo, Señor, que aquí está la fortaleza de tu iglesia. Pedimos, Señor, que no solo nos hagas a nosotros una iglesia fuerte, sino a todas las iglesias que están aquí en el Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga. Señor, hay iglesias fuertes, haz iglesias que verdaderamente se centren en lo importante y confíen en ti. Solo la unidad nos hará fuertes. Así que te ruego que tú nos ayudes a vivir en unidad, a juntarnos en amor,
a juntarnos para poder glorificarte a ti, seguirte a ti y vencer a cualquier dificultad, al adversario que venga por delante. Señor, haznos sensibles a tu palabra en esta mañana, de tal forma que la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.